Que si uno también revisa tu historia de vida, pues creo que no, yo no tendría miedo a que me tiemble el pulso de decir que has conocido a tres de las grandes figuras literarias más grandes de la literatura peruana. O sea, una es Arguedas, otra es Julio Ramón Ribeiro y otra es Mario Vargas Llosa. ¿Cuál fue tu relación Alfredo con Bryce también lo conozco Alfredo bastante Bryce? bien, sí. Se me estaba escapando. Bueno, Alfredo Bryce es muy amigo. Un lo quiero orador mucho. oral exquisito, me Sí, dicen. sí. Bueno, no, lo que pasó con Mario Vargas Llosa es que nosotros, mis padres y yo nos fuimos, cuando yo tenía 3 años, y fuimos a París, porque a mi padre le dieron ahí un trabajo en las Naciones Unidas, en la OEA, perdón, y y entonces en las primeras Navidades en París, mi madre le dijo a un amigo de la familia, André Coiné, que era amigo también de César Moro, que le trajera a todos los muchachos peruanos que estaban ahí para pasar Navidades juntos. Entonces, Coiné le dijo, justamente ha llegado un muchacho muy inteligente, que no sé qué. Entonces le trajo a Mario, que fue con Julia ahí a la casa, y ahí pasaron las Navidades. Que después Mario me ha contado ya su versión de ese encuentro, ¿no? Y mi madre me dice que me cargó y que me puso encima de la mesa Mario. Por supuesto no tengo ni idea de eso, ¿no? Pero yo siempre digo que decidí ser escritor en ese momento, ¿no? Y luego pues fue otras veces y bueno, ya nosotros nos fuimos a Washington después, ¿no? Y ellos se quedaron ahí, ¿no? Pero tu amistad con Mario entonces larga. Claro, data, pero ¿no? yo no me acuerdo nada de eso. Ya después, gracias a una serie de amigos con los que hacíamos una revista, y con Lucho Llosa, que era su sobrino, lo reencontré ya en el año 70, ¿no? Estamos hablando también de César Moro, que curiosamente fue profesor de Mario sí, que Prado, ¿no? aparece como el profesor Fontana en La ciudad de los perros. Sí. Claro, César Moro fue amigo de mis padres, igual que Miguel Adolfo Westphalen. A César Moro no lo conocí porque murió cuando yo era muy niño, pero sí lo admiro mucho. He leído después sus cartas en una correspondencia que hay con Westphalen, ¿no? Y al que sí conocí, digamos, bien es a Emilio, porque con él tuve muchas conversaciones, hice mi tesis en la Universidad Católica sobre su poesía, y bueno, es un hombre admirable, extraordinario, un gran poeta en mi opinión. Dicen que había un mito, ¿no? Se paran las imprentas que viene Westphalen, decían. Tenía humor, a pesar de lo que dicen la gente, tenía humor, y me acuerdo haber ido a la Peña Pancho Fierro con mi padre, y él ahí estaba tratando de presionar a los colaboradores para la revista Magro, ¿no? Y en un momento determinado me dijo, voy a aprovechar que están acá todas mis víctimas, me dijo, para poder pedirles esto. ¿Sí? ¿Y tu relación con Julio Ramón Ribeiro? Bueno, eso es algo muy curioso, porque yo, bueno, por supuesto que lo había leído desde muy joven, lo admiraba, y un día, bueno, yo viví 5 años en la Universidad de Texas, en Austin, y un día caminando por la universidad, por el campus, me encontré con un peruano que me dijo, oye, no sabes lo que ha pasado, esto fue en el año 82, 83. Y me dijo, se ha muerto Julio Ramón Ribeiro. Y le dije, no puede ser, pero sí, me dijo, así. No había en esa época todavía, apenas, no había internet ni nada. Entonces fui a mi casa, escribí un artículo, bueno, emocionado y laudatorio, y contando mi experiencia de lector sobre los libros los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, y lo mandé a la revista Debate en Lima. El artículo lo mandé por correo. Y lo recibieron aquí y dijeron, pero no nos hemos enterado de que ha muerto. Bueno, mi amigo se había equivocado. Había muerto José Jiménez Borja y él había cambiado el nombre, Julio Ramón Ribeiro. Y entonces, y entonces fui donde un amigo y me dijo, vamos a llamar, y llamaron a su casa en París, y hablaron con Julito. Y le preguntaron, oye, ¿tu papá no está bien? Le preguntaron, sí, soy a comprar el pan, les dijo. Entonces, bueno, se había equivocado. Entonces me quedé con mi artículo y dije, bueno, lo único que se me ocurrió ahora es mandárselo a él y decirle, ¿no? Y entonces le mandé mi artículo fúnebre, diciéndole, no nos conocemos, pero yo soy fulano, etcétera, etcétera. Y
le mando este artículo porque ha pasado esto, que le conté lo que había ocurrido, y dije, y además me imagino que muy pocas personas podrían saber lo que van a decir de ellos después de muertos. O sea, es algo raro, ¿no? Que tú sepas que si después que tú te has muerto lo que alguien dice de ti. Entonces él me contestó la carta más fina, irónica, que una de las más finas que he recibido, ¿no? Y entonces me decía, bueno, que me agradecía mucho por ese artículo y que esperaba que pasara mucho tiempo antes de que lo pudiera publicar y que él tenía que decir como Mark Twain, porque Mark Twain vio pues, en un periódico una vez que ha muerto Mark Twain y él lo leyó eso, ¿no? Y después dijo, las noticias sobre mi muerte son algo exageradas. Y Alfredo lo quiero mucho, le tengo mucho afecto. Quiero pensar que somos amigos, digo, no lo veo tanto, pero me gusta pensar que sí. Lo he leído mucho antes de conocerlo, lo he entrevistado por lo menos 3 veces y me encanta escucharlo contar historias, básicamente, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cómo inicia tu historia con él? Porque pasar de tener a la figura como escritor, como lo que representa Alfredo, ¿no? Tanto para la literatura peruana como para muchas personas, ¿no? Y pasar a tenerlo ahí cerca y conversar con él. Me lo presentaron en un restaurante hace años y nos quedamos conversando. Había también como muchos nombres que nos resultaban comunes y familiares. Mi tío Luis Jaime Cisneros, en fin. Habían varios personajes que fueron también como pretexto para que la conversación se mantuviese. Y luego él fue muy generoso, hizo un prólogo para la edición española de una novela mía y en fin, nos hemos encontrado varias veces. Sí. Tengo siempre que hablo de él, hablo con alegría, con simpatía. Es un tipo que a mí me resulta fascinante. Yo fui a la presentación de Permiso para retirarme y escucharlo literalmente es un deleite, es un narrador oral prodigioso, diría. Y sus novelas están cargadas de esa oralidad, ¿no? Tremenda. Sus novelas creo que desacralizan un poco la literatura en el momento en que aparecen y le dan al humor un estatus literario también. Yo recuerdo muy puntualmente una anécdota en la que él va en lancha con Fidel Castro y no sé si te la contó. A ver, no dice, él estaba en La Habana y Fidel Castro lo invita a recorrer La Habana en lancha y Fidel Castro se retira los pantalones y queda en una especie de boxer ropa de baño. Ajá. Y lo primero que le dice a Alfredo es, con esas piernas no puedes ser dictador. ¿Te has soltado alguna anécdota de esas? Me imagino que se pueda contar. Hay una que siempre que la escucho me da risa, en la que Alfredo está en el escenario, en una mesa redonda, pero se está quedando dormido porque ha estado, ¿no?, en un trasiego. De las copichuelas, como de las copichuelas después de almuerzo. Y hay uno de los participantes, él se está quedando dormido, ¿no? Y hay un participante que dice, como bien dice el crítico español Manuel Alvar, y Alfredo se despierta y dice, Alvar, sí, vamos al bar. Sí. ¿No? Y que a los escritores les gusta hablar sobre literatura, les gusta hablar sobre sus libros, explayarse, digamos, tener un tiempo un poco más largo para conversar y para reflexionar. Mira, pasa mucho que a veces está uno, y tú lo sabes, hablando con un escritor y dice, bueno, pues no había pensado eso, no se me había ocurrido que fuera así. De hecho, Vargas Llosa cuenta ahí, ya no me acuerdo cómo es la anécdota, pero un editor francés de La ciudad de los perros le dice, bueno, claro, porque, sí, ¿te acuerdas? Le dice, no, porque, ¿quién era? El jaguar. El jaguar, le dice, no, el jaguar no lo mató, ¿no? Usted no entendió su propia novela. Usted no ha entendido, le dice, bueno, no, si usted lo dice, pues no fue así. Entonces creo que los escritores también se enriquecen mucho cuando ven cómo está interpretando, les gusta mucho cuando ven cómo el lector está interpretando su novela, su obra, porque la verdad es que los lectores somos muy caprichosos y entendemos cosas que probablemente ellos ni siquiera habían pensado. Y esa conversación es muy enriquecedora. Y si uno pudiera acercar los escritores más a la gente que le gustan los libros, pues... Ahora, si uno revisa la lista de autores, de autoras que te ha tocado entrevistar, son nombres tremendos, o sea, desde Vargas Llosa y pasando por las personas que van al High Festival, sabemos los nombres que van al High Festival también. ¿Se te ha quedado alguno en la carpeta que tú dices siempre que lo quiere entrevistar o no está o no llega? Sí, bueno, me ha dejado plantada 3 veces William Ospina.
Sí, entonces no lo intenté más. No, se cruzaron cosas y bueno, ya al final no. Pero no, he tenido grandes privilegios, ¿no? Entrevisté a Salman Rushdie 2 veces. Una vez en Cartagena. Acababa de empezar a salir después de la condena a muerte, era uno de sus primeros viajes en Cartagena, hace muchos años. Y después acá en Arequipa, por una novela que es buenísima, que se llama Nerón Golden, pero no me acuerdo cómo se llama el arranque de la novela, que es una hamburguesa como, si ves la hamburguesa así dorada, parece como Trump un poquito. Pero es una historia sobre esa cultura pop, es un empresario indio que viene a Nueva York, rico, bueno, es una historia muy buena, pero lo entrevisté en Arequipa. Y ya no sé si algún día pueda volver a ver a Salman Rushdie, porque después de lo que pasó en Nueva York Claro. con ese atentado, no creo que sea tan fácil que él ha seguido apareciendo, ahora ha reaparecido, pero no creo que sea tan fácil que esté por ahí en encuentros. Así que eso lo atesoro. Y bueno, no, muchísima gente que me ha fascinado entrevistar. Tengo una curiosidad, ¿de algún momento llegaste a conocer a Gabo? Sí, yo trabajé en un noticiero que era de propiedad de Gabo. Ok. Yo trabajé del 95 al 97 hasta que cerró, el gobierno hizo una jugada para que se acabara el noticiero porque era muy crítico. Lo vi 3 veces. Lo vi una vez en un evento político, digamos, en el que busqué hablar con él y no quiso hablar del gobierno. Otra vez estuvimos en un almuerzo y él echando cuentos, ¿no? Era un ¿Cómo era narrador, eso? como ¿Cómo te era imaginas, pues en un sillón así, y la mayoría éramos mujeres, las de ese noticiero, y todas en el piso oyéndole los cuentos a Gabo, ¿no? Y la última vez que lo vi fue en un momento muy doloroso, porque cuando ya se fue evidente que se iba a acabar el noticiero, él fue a hablar con nosotros, con la otra directora, con otro socio, fueron y se sentaron y dijeron, bueno, no vamos a participar en la licitación porque la licitación está amañada, pero no los vamos a dejar solos, vamos a ayudar a ubicarlos, a conseguir trabajo, ¿no? Nos íbamos a quedar sin trabajo y él estuvo ahí. A mí eso me pareció muy conmovedor. Y efectivamente nos ayudaron a ubicarnos y no tuvimos ni un día de desempleo. Después de que se acabó también teníamos un poquito de talento y era un noticiero muy bueno. Pero de literatura, pues ni nunca lo pude entrevistar, ni nunca hablamos de literatura. Luego ya se enfermó ya. Ya era difícil, ¿no? Después, ahora que recuerdo, lo vi, pero lo vi ya en una situación distinta. Fui a un viaje con el presidente Santos a México y ellos tuvieron una reunión privada y él salió y saludó de lejos, ¿no? Pero no nada más. Es increíble, ¿no? Has conocido a 2 de los 4 miembros del boom latinoamericano. Sí, bueno. Te faltó Fuentes y te faltó Cortázar. Bueno, nomás. Cortázar, sí. ¿En qué año murió Cortázar? Cortázar muere en el 83, me parece. Sí, yo a Fuentes lo vi en Cartagena en un homenaje a Gabo en el Congreso de la Lengua. Estuvo Fuentes. Sí. Algunos me dicen, o sea, que era un divo, me dicen. Era como Bueno, intocable. claro, pero si eres tan exitoso, eres un divo, ¿no? Un amigo me contó en algún momento, igual me dijo después, el filtro era bajito, ¿ah? O sea, que intenté sacarme a Fuentes y me dijo, ¿puedo tomarme una foto? Y me dijo, antes mencióname por lo menos 3 libros que yo haya escrito. ¿Ah, sí? Que le dijo eso, Ajá. mi amigo Lenin Solano, que me está saludando en este momento. Me dijo, mencióname 3 libros por lo menos que yo haya escrito y me tomo la foto. Entonces agarró y le... Pero él sí sabía, claro. La muerte de Artemio Cruz, Ya. La región más transparente, Instinto Claro. de Inés. Ok, venga para acá, Instinto muchacho, de listo. Inés. Sí. Ahí está. Bueno, sabes que hablando de Gabo, hace unos años me contó una persona que estaba con Gabo en México, saliendo de un restaurante. Oye, esta anécdota que es tan linda. Estaban saliendo de un restaurante en Ciudad de México y vino un lotero. Ujú. Le dijo, señor, cómpreme la lotería, cómpreme la lotería. Y le dice a Gabo, usted que ha tenido tanta suerte en la vida, cómpreme la lotería. Entonces Gabo le dice, ¿y usted cómo sabe que yo he tenido suerte? Porque yo sé quién es usted. Así, ¿quién soy yo? Usted es como Octavio Paz, pero más importante.
Es lindo, ¿no? Porque que un mexicano te diga que eres como Octavio Paz, pero más importante es... Es un elogio. Es un- Y en medio de ese ambiente conociste a Cortázar. Ah, no, lo de Cortázar, perdón, me olvidaba. No, cuando yo llego, a mí me recibe un escritor uruguayo, que era un gran tipo. Me recibe él, pues siempre tienes una especie de receptor, ¿no? De persona que se ocupa de él. Entonces, era un tipo simpatiquísimo, se ve que yo le caí bien. Bueno, la cuestión es que el tercer día estábamos caminando por los pasillos de abajo de la UNESCO y pasa un señor flaco y alto, dice, y él le dice, Bonjour, homme succès, que quiere decir, buen día, hombre éxito. Y ese hombre de éxito responde, homme tout seul, pas de succès, hombre a secas, nada de... Y me lo presenta Guillermo Julio. Pasamos toda la mañana, fuimos a tomar café, lo acompañamos porque tenía una fiesta y tenía que comprarse una corbata, y hay un supermercado en la UNESCO abajo. Lo acompañamos, charlamos toda la mañana, y cuando nos despedimos, chau, y me dice, mi preceptor me dice, ¿lo conocías a Julio? Sí, estuve con él, ¿quién es? ¿Pero sabés quién es? No. ¿Cómo se llama de apellido? Cortázar, me quería cortar. No sabía que era Julio Cortázar, no me di cuenta. Y después ya nos veía todos los días, pero ya nos veíamos, nos saludábamos, ¿no? Todos los días, sí, charlábamos un ratito. Y con quien charlaba mucho es con el peruano, ¿cómo se llama? Ribeiro. Con Ribeiro. Con Julio Ramón Ribeiro. Tenía la oficina al lado mío. Julio Ramón, el flaco. Julio Ramón. Para mí era un flaco fumón. Maravilloso. Pero teníamos un proyecto para Perú, entonces yo iba ahí y me quedaba un rato en la delegación. Ese triángulo de las Bermudas que has llegado a formar, Ribeiro en un lado y Cortázar en otro. O sea, Ribeiro debe de ser el mejor cuentista peruano. Yo no de todos los sabía, tiempos. yo me enteré acá que era escritor. Ujú. Yo para mí era un flaco fumón, simpatiquísimo. Era una persona encantadora, hicimos muy buena relación, ¿no? Pero era un hombre modesto, pues no si soy un gran escritor, no, era un hombre modesto, pues, era inteligente. Caso opuesto, Osvaldo era igual así de exigente cuando corregía un texto, porque hay algo en común que tienen todas las personas, o sea, que han conocido a Osvaldo, y lo primero es que era bastante generoso para poder recibir los textos, y lo segundo era que era muy exigente, o sea, cosas que a veces podrían estar en las antípodas, pero que se pueden conjugar bastante bien, ¿no? Claro, él por eso corregía con su lápiz, pues, ¿no? Te cerraba, esto está mal, aquí. También te decía, mira, ¿ves? ¿Qué es lo que yo hago con mis alumnos? Yo hago exactamente lo que hacían conmigo, eso, Víctor Hurtado, Hildebrand, Ricardo Uceda y Osvaldo, que son los que han trabajado directamente con mi texto y que me enseñaron a escribir. O sea, uno siempre está aprendiendo, siempre está descubriendo cosas en su escritura, pero los elementos básicos con los que uno construye un texto me los enseñaron ellos. Por ejemplo, la técnica periodística. Tú dices, ¿no? Hemos empezado esta entrevista diciendo que yo señalo algunas cosas, pero es que ese es el hecho. Yo no opino. A veces me dicen, tú opinas. No estoy opinando. O sea que China ha sacado 800 millones de la pobreza y está dirigido por un partido comunista. No es una mentira, es un hecho. Que Estados Unidos en este momento tiene 12% o 13% de pobreza y el 60% de los norteamericanos no puede pagar su tarjeta de crédito, está viviendo de tarjeta, es una cosa de Financial Times. O sea, yo los leo, pero cuando lo pongo, se está haciendo propaganda, ¿no? Acá está la referencia, son hechos concretos, ¿no? Y pareciera que en este momento la referencia al hecho es una cosa inusual, porque las personas quieren creer que pueden decir cualquier cosa y que eso es verdad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene que ver también con la naturaleza de la creencia mágico-religiosa. Y les cuesta mucho enfrentarse a los hechos reales. Uh-huh. Porque lo que existen son los hechos, pero a partir de los hechos uno hace interpretaciones que eso sí es otra cosa. Claro, tú puedes... la interpretación va hacia la proyección, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Ucrania. Si tú lees los diarios, los que llaman occidentales, están hablando de la rendición de Zelensky. Va un comisionado norteamericano para hablar con Zelensky y otros líderes. Esos otros líderes. No dice, vamos a hablar con el presidente y líderes. No, con Zelensky y otros líderes. Entonces, cuando tú lees las entrelíneas, lo que están haciendo es diciéndole, ya
Ya perdiste, cede, porque ríndete. Porque no vamos a poner de más plata, ya no hay más balas y ya perdiste el 20% de tu territorio. Si no paras, va a ser 40%. Entonces, esos son hechos, esos son interpretaciones. Pues tú ves los comunicados, las notas de prensa, los reportajes, y efectivamente le están diciendo, ríndete, ¿no? No dicen, no lo publican así. Esa es la interpretación, ¿no? Pero es un hecho que tiene el 20% de territorio, es un hecho que la OTAN ha perdido frente a Rusia, y Norteamérica prefiere en este momento Israel, ¿no?, que Ucrania. No puede contra Rusia. Y lo mismo vemos en Israel-Palestina y otro tipo de conflictos, ¿no? El lenguaje crea realidades y creo que Osvaldo también era experto en esto, ¿no? Esta incisión que hacía, por ejemplo, en las imágenes. Siento, y esta es una opinión muy personal, o sea, aquí se está haciendo una interpretación. En los últimos libros, en los más contemporáneos que leo, siento que se ha olvidado la precisión del lenguaje. Mira, O sea, ha dejado de lado al menos y se ha priorizado la historia por encima del lenguaje. La historia está atada al lenguaje. O sea, no hay buena historia si es que el lenguaje no lo sostiene. Y por alguna razón yo he dejado de leer ficción también por eso, porque el trabajo de la edición, del editor, el editor es un sujeto que protege al autor de que haga estupideces, de que escriba mal. Todos podemos escribir mal. A mí me protegen mis editores. De hecho, ayer, yo a veces escribo muy rápido, está lleno de errores un texto en Facebook, ¿ya? Soy muy descuidado. Me llama mi editada, ¿no? Acabo de publicar a una chica y me dice, Javi, quiero compartir, pero hay unos errores, corrígelo. Y yo de flojo le digo, edítalo, por favor. Pero llego preocupado, ¿no? Y corrijo, me da vergüenza, pero yo creo que los que me siguen saben que a veces, que yo edito como 10 veces, corrijo, porque se me pasa todo. Y porque es que estoy haciendo muchas cosas a la vez siempre y soy muy ansioso. Entonces publico, pero luego leo, corrijo y me golpeo simbólicamente, ¿no? Me golpeo, qué estúpido eres. ¿Por qué ha pasado? Le falta una coma, ¿no? En fin, pero así trabajo yo permanentemente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una pobreza en algunos textos. Leía a un escritor joven que le estaban echando muchas migas así, y le mostré a mis alumnos cómo había editado su texto, ¿no? No es su culpa, el texto podría ser bueno, pero sus editores o no había editor, ¿no? Y el editor tiene que vigilar. Los editores vigilan, o sea, el trabajo. Hay una colección de textos de escritores que me compré y todos hablan de sus editores. De hecho, había un editor del New Yorker que le decía a sus autores, que eran escritores, le decía, esto es muy literario, y lo borraba, ¿no? ¿A qué se refería con muy literario? Que la belleza del lenguaje es la economía. Tú no dices el día en el que te conocí, tú dices cuando te conocí. Y es como una fórmula de física, ¿no? Elegante, directa. No tienes que añadir más. El lugar, los rincones de las oficinas estaban muy bien iluminadas por o sea, ¿qué me importan los rincones, ¿no? ¿Qué es lo preciso? El lugar estaba iluminado por unas lámparas árabes. Ya está. El lector se va a imaginar el resto, no tengo que decir los rincones. A menos que el rincón sea significativo, ¿no? En un rincón del lugar estaba el operador ahí tirado y borracho, ¿no? Ahí tiene sentido el rincón. Tú ves una cosa lóbrega, ¿no? ¿Qué hace el operador borracho en un rincón, ¿no?